la lectura que ya hicimos, quiero decirles que en esta carta a los Efesios, en el versículo 1, si ustedes se fijan, Pablo dice, por esta causa, otro sinónimo de por esta causa es por esta razón, por el mandamiento que Dios le había dado a Pablo para anunciar entre los gentiles el evangelio de Cristo. En el Nuevo Testamento la palabra misterio no se usa de una forma mística o de una forma rara o que quiera decir otra cosa. La palabra misterio se usa especialmente en este capítulo para referirse a algo que los gentiles no conocían y que ahora a través de Pablo van a conocer, va a ser descubierto para ellos. Que es el propósito de salvación a través de Cristo Jesús. A los gentiles que no lo conocían y que Él le fue revelado por la gracia. Pablo reconoce que no es por sus méritos o no por lo que es Él, sino por la gracia de Dios. Él atiende a ese llamado por Dios para dirigir, para guiar, para liderar. Todos estos son sinónimos de líder, dirigir, guiar, liderar, estar a la cabeza de algo, es algo para hacer, es un llamado que tiene un propósito. Y con la primera parte de este estudio se titula ¿Cómo ser un líder sano? Y quiero comentarles que hace ya varias décadas, bueno, tal vez a fines de los 80, de los 90, se empezó a usar la palabra líder entre las iglesias para decir que alguien guiaba o alguien tenía un ministerio, se usaba la palabra líder. Ahora, la palabra líder viene de la palabra inglesa leader, que se empezó a usar en el siglo XVII, XVIII, algo así. Y esta palabra se empezó a usar en empresas y a aprender en las licenciaturas de administración de empresas. A mí me enseñaron algunos tipos de liderazgo, pero les voy a mencionar los más usados y los más importantes, que son el autoritario, el democrático, laissez-faire, el transformador y el transaccional. Entonces, todo esto es parte de cómo se empezó a hacer y a estudiar el liderazgo. Y entonces se intentó llevar esta palabra a las iglesias, pero lamentablemente se empezaron a usar las mismas estrategias o recursos que se utilizaban en las empresas, que eran pues recursos mundanos, ¿verdad? Estrategias mundanas, y entonces esta palabra empezó a causar pues controversia en algunas iglesias. A mí personalmente no me gustaba mucho el uso de la palabra líder dentro de las iglesias. ¿Pero por qué? Porque su uso, el usarse al generar controversia, porque las personas no entendían o no sabían exactamente lo que quería de ser o lo que debería ser un líder dentro de la iglesia. Entonces tenían una práctica, una función equivocada. Se creía que ser líder dentro de una iglesia era tener poder, era tener el control de decidir qué se hace y qué no hace. Pero en este momento, en los hermanos que escribieron el libro de Iglesias Sanas para la Gloria de Cristo, retoman esta palabra, los autores del libro retoman la palabra de liderazgo,
pero la palabra de liderazgo, quiero decirles que no es nueva. La palabra de liderazgo ya existía en la Biblia. Si decimos que es guiar, que es conducir, que es... recuerden que en Génesis el Señor le dio liderazgo a los hombres, a Adán y a Eva. Les dijo, ustedes sojuzguen a los animales, guíenlos, tal vez, no sé si tal vez domestíquenlos o algo así. Pero esa función, entonces, siempre ha existido en la Biblia. Implica, pero la función o dentro de la Biblia, la palabra liderazgo implica tener un llamado por Dios, pero es un llamado para servir, no para señorear sobre nadie, sino para servir. Y hay características muy específicas y muy puntuales para los líderes, para que tenga un líder desde el punto de vista bíblico. Uno de ellos es que debe de reconocer que el ser líder es un regalo de Dios y que un líder o alguien que tiene un ministerio dentro de la iglesia es alguien que debe de tener una relación personal, profunda y práctica con Dios, a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Un líder debe ser fiel al mensaje del Evangelio, enfocado a la iglesia. En el mensaje de la obra redentora de Cristo, sobre todo, incluir y también capacitar a toda la iglesia, a todos los creyentes. ¿Para qué? Pues para la edificación del cuerpo de Cristo. El liderazgo cristiano no se basa en competencias personales. Hubo incluso hace algún tiempo, el año pasado o algo así, algún candidato a presidente decía, es que a las personas hay que enseñarles competencias laborales y hay que certificarlos en competencias laborales. El líder bíblico no se pasa en ese tipo de competencias humanas nada más, sino se trata en el poder de Dios. Un líder, desde el punto de vista bíblico, debe de estar, debe de depender completamente de Dios. El apóstol Pablo en este pasaje reconoce que su ministerio o su liderazgo es un regalo de la gracia de Dios. Y les invito a buscar en Efesios 3 para leer a partir del 14 al 19 y todos juntos pueden hacerlo, pueden acompañarme sentados del 14 al 19, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hermanos, Pablo está hablando aquí del llamado que Cristo hace a los santos, a sus apartados, a sus hijos. Y el llamado que Cristo hace a los santos es a ser un líder con humildad, que es esencial. La humildad es esencial para quien sirven al Señor. No es un llamado para la gratificación personal, no es un llamado para ser visto, para ser reconocido,
para que me vean. No, es un llamado para anunciar el Evangelio de Cristo, y su propósito principal es servir a Cristo y también saber que sus capacidades no son por sus propias habilidades, que son un regalo de la maravillosa gracia de Dios. Pablo también señala en este pasaje el plan de Dios, que incluye a toda la humanidad sin barreras, sin privilegios exclusivos, sin distinción de origen. Decíamos hace un momento, decía el hermano en la clase, cuando a Pedro cuando Pedro el Señor le dice que predique a todos, a los gentiles, y que puede comer, que delante del Señor no hay diferencia entre judíos y gentiles, entre mujeres y hombres, sino que todos somos hijos de Dios. Entonces, sin distinción ninguna, ni de origen, ni de educación, ni de clase social. Las iglesias necesitan líderes que, como Pablo, sirvan con humildad, que proclamen fielmente el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor. Y si hay dificultades, porque las va a haber, todas las personas a quienes el Señor ha llamado a un liderazgo no están exentos de tener problemas, de tener dificultades, pero si hay estas dificultades, tengan absoluta confianza en que Dios tiene el control de todo para fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo y que su nombre sea glorificado. Y recuerden lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, depender siempre de Cristo y tener la certeza de que Él tiene el control de todo para que su nombre sea glorificado en la iglesia. En el versículo 14, si ustedes observan, el apóstol Pablo retoma su frase inicial que dice: por esta causa doblo mis rodillas para pedir ser fortalecidos con poder. ¿Ustedes creen que Pablo ya estaba pidiendo poder? ¿Para qué? ¿Para tener el control de todo? ¿Para decidir qué hacer? No, Pablo estaba pidiendo poder al Señor para vivir una vida de santidad, una vida en la que cada día seamos más semejantes a Cristo, para vivir una vida cristocéntrica con la cual glorifiquemos a Dios, y para que nuestra fe y vida sea acorde a la palabra de Dios, no que creamos o digamos una cosa y hagamos otra, que seamos congruentes, que nuestra vida, para que nuestra vida sea fortalecida por el poder del Espíritu Santo, para que también Cristo viva en nuestros corazones y seamos capaces de entender y dimensionar, a pesar de nuestra mente finita, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes observaron que dice eso? Sí, ¿verdad? Entonces, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, para que en nuestros corazones dimensionemos en nuestra mente finita todo el amor de Dios por nosotros. Todas las medidas que dicen aquí, altura, anchura, longitud, profundidad,
son dimensiones. Entonces, tal vez no las entendamos nosotros. Todo esto es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero tal vez no entendamos por completo todo, pero lo único que entendamos o que podemos entender cada uno de nosotros es que necesitamos depender plenamente de Dios, día y noche, y como decimos popularmente, 24/7. Todos los días, a toda hora, necesitamos también depender de Dios. También pedir que Cristo esté arraigado con raíces fuertes en nuestros corazones. Pero eso solo se logra a través de buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Si obedecemos, si leemos la palabra de Dios, si oramos y si meditamos en ella. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo quiere decir que seamos más parecidos al carácter de Cristo Jesús, al carácter de nuestro Señor, que debe ser el Señor de cada uno de nosotros. Y como tercer y último punto, quiero invitarlos a leer los versículos 20 y 21 de este pasaje que ya leímos de Efesios 3, el 20 y el 21, y les invito a que lo leamos juntos. Dice la Biblia, la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es reconocer, hermanos, nuestra insuficiencia frente a la suficiencia de Dios. Pablo reconoce sus incapacidades e insuficiencia en contraste con las posibilidades insuperables e inseparables de la gracia de Dios. Entonces, si alguien o si algún líder cree que él es suficiente para todo, déjenme decirles que está en un error. Nosotros somos insuficientes, pero Dios sí es suficiente para nosotros. Al finalizar este capítulo, Pablo da gloria a Dios. Y si ustedes ven este pasaje, es una doxología hermosa, de las doxologías hermosas que hay en la Biblia. La más grande o una de las más grandes de todas dice: Dios es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto quiere decir que Dios nos da capacidades para el liderazgo, para ministerio, mucho más abundantes de lo que nosotros le pedimos o intentamos entender o pedir o entendemos. Y dice, exaltando el poder con el que Dios obra y que tiene un alcance mayor, porque no se limita a proveer solo lo que le pedimos y hasta lo que en nuestra limitación ni siquiera podemos imaginar que Dios es capaz de darnos. Entonces, hermanos, si alguien no está trabajando en un ministerio o cree que no puede ser capaz de tener un liderazgo dentro de la iglesia, no es por reconozca que no es por sus propias capacidades, es porque si es un llamado de Dios, Dios va a proveer esa capacidad para su honra y para su gloria. Y finalmente dice que la alabanza a Dios tiene dos fuentes. Estas dos fuentes son la iglesia y Cristo. Si ustedes se fijan en el 21 dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús,
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, debemos vivir. La Iglesia y Cristo son las dos fuentes de alabanza y de glorificar a Dios. Cristo lo hizo a través de su obra redentora, y la Iglesia está fundada en la obra redentora de Cristo, y la Iglesia está para dar gloria a Dios. En conclusión, hermanos, debemos vivir una vida que glorifique a Dios en lugar de buscar, como les dije hace un momento, el reconocimiento, el ser visto. Hay personas que, si hay cámaras, como se dice el lenguaje coloquial, o sea, si hay quien vea, entonces sí soy líder, entonces sí hago y entonces sí propongo. Pero si no hay nadie te ve, el liderazgo no quiere decir que siempre o que debes de ser reconocido por las personas. Por quien debe ser reconocido tu liderazgo para dar gloria a Dios es precisamente por quien te da esa gracia y ese lugar. Y reconocer que solamente en Dios está nuestra suficiencia. Vivir en dependencia a Dios, pues solo así podemos hacer o cumplir esa función de guiar, de liderar o de servir al Señor. Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, dice la Biblia. Y entonces, hermanos, no debemos olvidar el pasaje. Ningún líder, que tenga un ministerio, no debe olvidar el pasaje que dice en Juan 3:30, que Él crezca en mi vida y yo mengüe, que el Señor sea el que crezca y que nosotros, nuestra propia autosuficiencia o el querer usar nuestras habilidades no sean humanas, sino sean las que el Señor nos da a cada uno de nosotros.